Buenos días, profesor. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión programada para el día de hoy, correspondiente a la semana número 7, ¿cuál sería ya la penúltima semana de trabajo, tomando en consideración que este ciclo especial es de 8 semanas. Y en esta última parte ya vamos a aprovechar este tiempo que nos queda precisamente para trabajar un tema que es importante. Y con esto no quiero decir que los demás temas que hemos desarrollado las 6 semanas anteriores no tienen relevancia, sino que digo importante porque tiene, digamos, mucha ascendencia y aplicaciones al mundo real o a la vida cotidiana. E inclusive lo que se hace acá es un poquito preparar el terreno para cuando se tenga que trabajar con funciones de varias variables, pero eso no lo vamos a ver en este nivel, en el nivel preuniversitario, sino ya pues los chicos que van a ingeniería o a ciencias puras, pues ahí van a ver precisamente el trabajo con varias variables, que es lo que realmente ocurre en una situación, digamos, del mundo real, ¿no? Cada, cada suceso, cada acontecimiento está asociado a la intervención de varias variables. Nosotros vamos a dejar acá solamente con una sola variable. Y los problemas que vamos a proponer, que son problemas de aplicación también, vamos a trabajarlo con una sola variable, que es, digamos, una situación ideal, ¿no? Ideal. Estamos obviando muchas cosas ahí en realidad, ¿no? Ya para acercarnos un poco más a la realidad, porque la parte de funciones, que es el título de esta semana y de la próxima, lo hemos dividido así: funciones parte uno, esta semana 7, y funciones parte 2, la semana 8. Porque el tema da para muchísimo más, en realidad es bastante extenso. Pero también esto, por eso le decía, tiene mucha importancia porque tiene una gran cantidad de aplicaciones al mundo real. ¿Ya? Así que vamos a empezar para poder avanzar esto. Voy a compartir, me dan unos segunditos, por favor, para poder compartir acá. Vamos acá a compartir pantalla. Ya tenemos acá, minimizamos esto. Mm, Ahí estamos en las 7. Este es el contenido, ¿no? Funciones reales, y dentro de ello hablaremos del dominio y rango, que son dos conjuntos inherentes. Cuando uno trabaja con funciones, Cuando uno trabaja con funciones, siempre va a estar presente el dominio y el rango, que son dos conjuntos. Mayormente el que se trabaja es el dominio, ¿no? Pero a veces también se pregunta sobre el rango. El dominio es importante porque me permite saber cuáles son los valores que toma la variable independiente y que hacen que esa función esté bien definida. Entonces es importante conocer el dominio. Luego también tendríamos algunas funciones elementales, como por ejemplo, podemos adelantar la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y otras funciones más. Algunos tipos de funciones, como por ejemplo la función definida por tramos, o por trozos, o por partes, como se les suele llamar, ¿no? Pues vamos a explicar en su momento. Entonces empezamos acá. Fíjense, dice que en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una regla de correspondencia o, en su defecto, una relación de dependencia. Un caso concreto, un ejemplo que se puede visualizar rápidamente es, por ejemplo, el área. Yo tengo por acá un cuadradito, un cuadrado del lado L, vamos a ponerle acá ya, este cuadradito del lado L. ¿Cómo calculamos el área de ese cuadrado? Geométricamente, ¿cómo se calcula el área de ese cuadradito? L al cuadrado. El L al cuadrado. El área de ese cuadrado es L
elevado al cuadrado. La longitud del lado al cuadrado. Y se entiende por obvias razones que esa área, el área o ese valor numérico que represente el área, varía conforme cambie el valor de L. Si yo tengo un cuadradito cuya longitud del lado es más grande, pues tendrá un mayor área. O caso contrario, si yo reduzco la longitud del lado de ese cuadrado, tendríamos un cuadradito más pequeño y como consecuencia de ella, el área del cuadrado va a ser más pequeña. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué me está diciendo? Que hay una relación ahí entre el área y el lado. Conforme varíe el lado, la longitud del lado, para ser más exacto, conforme varíe la longitud del lado, va a variar el área. A mayor lado, mayor área. Reduzco el área disminuye. Entonces, ahí lo podemos ver como una función. Yo diría entonces que el área lo puedo ver yo como una función que depende de L. Está dependiendo de L. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, el área es una función que depende de L. Efectivamente, ahí se puede dar cuenta uno, como vuelvo a repetir, conforme varíe la longitud del lado, varía el área. Entonces, va a ser algo importante también, ya que estamos hablando de este ejemplito, identificar cuáles son mis variables, mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Si yo estoy diciendo que el área, ya me quedó claro que el área del cuadrado está en función del lado, ahí establezco dos variables. ¿Cuáles son mis variables? ¿Cuáles serían mis variables ahí, chicos? A ver. ¿Y qué tipo de variable represento? Cuando dice a qué tipo de variable representa, se refiere a variable dependiente e independiente. Así es, muy bien, correcto. A eso me refiero exactamente. Entonces el área sería la variable dependiente porque depende de la longitud del lado y el lado sería, o la longitud del lado sería independiente. Muy bien, excelente. Muy bien, exacto. Eso describe perfectamente que se está entendiendo la idea. El área es la variable dependiente porque, como dijo su compañera, está en función o depende de la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? L, la longitud del lado. Y esto vendría a ser la variable independiente, ¿no? Ahí están las dos variables. Variable dependiente y variable independiente. Por lo menos en este nivel. Ahora, para redondear la idea, por lo menos en este nivel vamos a trabajar con una sola variable independiente. Que digamos, las situaciones que ocurren en el mundo real, lo podemos modelar con funciones, pero ya no con respecto a una sola variable, ¿no? Varias variables. Miren, por ejemplo, el tan solo hecho que si estuviéramos en el aula, yo dejo caer el plumón, ¿no? Entonces, el hecho de que caiga ese plumón, ahí, en ese, digamos, en esa situación, están interviniendo varios factores. El peso del plumón, la gravedad, la resistencia del aire. Entonces, esas cositas, digamos, son variables que hay que tomarlas en cuenta para un estudio, ¿no? Pero si nos queremos hacer los locos, entonces podríamos trabajarlo solamente con el peso. Pero son situaciones que se ajustan, lo acomoda uno por conveniencia o por necesidad. Lo real es que en una situación que ocurre, digamos, de forma cotidiana, lo podemos modelar con funciones, pero de varias variables. Pero eso no lo vamos a ver nosotros. Varias variables, como sería así, por ejemplo, ¿no? Z o W es una función que depende de varias variables acá, X, Y Z, por ejemplo, mira. Pero este tipo de funciones no lo vamos a ver, pero lo estoy comentando. Aquí, por ejemplo, W sería mi variable dependiente. Dependiente. ¿De quién depende? De X, de Y y de Z. Hay tres variables independientes y una variable dependiente. La variable dependiente es W, ¿no es cierto? Y esta W está en función o depende de X, Y y Z.
Digamos que este tipo de funciones con varias variables, que lo van a ver ustedes ya dentro de la universidad, es precisamente las que modelan las funciones, las situaciones que se dan en el mundo real. Pero es importante entender qué es lo que pasa con una sola variable por cuestiones elementales. Todo proceso de aprendizaje tiene que ir de menos a más en forma gradual. Entonces, si yo trabajo bien con una sola variable, pues obviamente cuando trabaje con dos, tres o más variables, digamos que la cosa va a ser más llevadera, ¿no es cierto? Pues bien, entonces ya hemos dicho que esto no lo vamos a trabajar en este nivel. Sí, los chicos que van a ingeniería, ciencias, sí lo van a ver en los primeros ciclos, van a tener que trabajar con ese tipo de funciones. Y nosotros estamos acostumbrados, vamos a seguir dejando llevar por la costumbre, ¿no? Y igual a f de x. Utilizamos las letras x e y cuando trabajamos con funciones, pero eso ya es un tema de letras simplemente, ¿no? Por ejemplo, los economistas, en lugar de y ponen p, y en lugar de x ponen q. Y los economistas dicen, el precio está en función de la cantidad. Ellos no quieren trabajar con x e y. Pero simplemente, pues, en lugar de I le pusieron P y en lugar de X le pusieron Q. Ellos, un poquito para asociar con los temas que manejan, dicen, el precio está en función a la cantidad. ¿Mm? O los biólogos dicen, la población de un cultivo de bacterias está en función del tiempo, por ejemplo. Miren, ahí está. La población de un cultivo de bacterias está en función al tiempo. Digamos que estamos hablando de una infección que atacó a un organismo. Entonces, cuando hay una infección, hay que atacarla de manera inmediata. Por eso que los médicos recetan inmediatamente antibióticos para contrarrestar, digamos, el crecimiento poblacional de las bacterias. Porque como hay infección, entonces las bacterias se reproducen rapidísimo. Entonces, esa reproducción rápida del número de bacterias está en función del tiempo. Pero como repito, son letras simplemente, ¿no? En lugar de X le ponemos Q o T, y en lugar de I le ponemos P de precio o P mayúscula de población. O tranquilamente podemos utilizar cualquier letra. Nosotros vamos a seguir arrastrando un poco la costumbre y vamos a trabajar con X e Y. X e Y va a ser precisamente nuestra idea central cuando trabajemos con funciones. Aquí ya está claro que X viene a ser nuestra variable independiente, mientras que Y es la variable dependiente. Y depende de X. Acá está. ¿No es cierto? Bueno. Bien, habiendo hecho esa introducción, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Vamos a mostrar otro ejemplo acá. Miren, dice, la longitud L de una circunferencia está relacionada con su radio. Ojo, claro. Ustedes saben por geometría, que la longitud de la circunferencia, ¿cómo se define? Chicos, la No longitud vendría a de, ser su metro. a ver, la longitud de una circunferencia L. No sería el perímetro. Ajá. ¿Cómo se define? 2pi por r. 2pi por r. 2pi por r, efectivamente. Así es como se define. Y entonces significa que aquí también lo puedo ver como una función, porque si yo tengo una circunferencia con un mayor radio, pues la longitud de la circunferencia va a ser más grande. Reduzco el radio a su mitad, la circunferencia es más pequeña y por ende la longitud de la circunferencia va a ser menor. Entonces, ese es un claro ejemplo también de función, porque esta longitud de la circunferencia, yo la puedo ver, esta longitud de la circunferencia, yo la puedo ver como una función que depende de quién, de R. Es una función que depende de R. Acá está, ¿no es cierto? Así.
Es otro ejemplo. Ahí está. R es la variable independiente y la longitud es la variable dependiente. La longitud de la circunferencia depende del radio. L depende de R o L está en función de R, como quería llamarle. Bueno, y hay tantos ejemplos que uno puede de alguna manera citar para poder entender un poco la idea de función. Vamos a ver, ahora sí. Habiendo hecho esa introducción, veamos acá la noción de lo que es una función. Bueno, cuando hablemos de función, siempre tiene que haber una regla de correspondencia. Siempre tiene que haber una regla de correspondencia. Como que digo, es la regla que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Elevar al cuadrado, multiplicarlo por 3, o qué sé yo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una regla de correspondencia en una función. Tiene que estar definida la regla de correspondencia. Tiene que haber un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Y entre esos dos conjuntos establecer la regla de correspondencia. Hacer que, tomado un elemento en el conjunto de partida, le apliques la regla de correspondencia y lo asocies con un elemento del conjunto de llegada. Más o menos así es el esquema. Ahí está. Tengo el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B. Tengo una regla de correspondencia entre los conjuntos. Entonces tomo un elemento en el conjunto A, le aplico la regla de correspondencia y lo llevo o lo asocio con un elemento del conjunto B. Entonces, viéndolo en el otro esquema, sería así. Miren, acá está la función. Una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. Se suele decir f definida de A en B. Y se denota así. La función f está definida del conjunto A hacia el conjunto B. F está definida de A en B. Eso es lo que se acostumbra a decir. ¿Qué entiendes por esto acá? Que tú tomas un elemento en el conjunto de partida, en el conjunto A, y mediante la función le asocias un elemento en el conjunto de llegada. Ah, bueno, entonces acá está. Ahí le aplica la función y lo mandas para acá, el f de x. El f de x está por acá. Aquí está el f de x, o lo que se conoce como la imagen de x. Si esta es la imagen, a esto de acá se le llama la preimagen. Lo que está con doble raya viene a ser la imagen. ¿La imagen de quién? De x. Entonces, x es llamada la preimagen. Este f de x, nosotros le vamos a llamar y. Habitualmente le llamamos y. Entonces, eso lo podemos expresar como para ordenado. Digamos que acostumbremos a esto, mira, el par x, y, viéndolo como par, el par x, y pertenece a la función f. ¿Eso qué significa? Atención con esto porque lo vamos a trabajar en la parte práctica. Decir que el par x, y pertenezca a f, ¿qué significa? Voy a ver por acá en la gráfica mejor porque será más pequeñito. Ahí está. Entonces decimos acá, ojo, x, y. Ahí está el par. X, y. Ahí forma un par. La flecha roja forma un par. El par x, y. ¿Eso qué significa? Bueno, me está diciendo que y, en otras palabras, y es la imagen de x mediante la función f. Y es igual a f de x. Y es igual a f de x. Y es la imagen de x mediante f. O sobre f. Aquí, por ejemplo, a veces se entiende un poco la idea. Quiero que se entienda esto, porque lo vamos a poner, tiene que trabajar en la parte práctica, ¿eh? Si yo tengo 2, por ejemplo, por acá, y acá tengo 5, ¿qué diríamos, por ejemplo? Yo diría el par 2,5, el par 2,5, un ratito, el par ordenado 2,5 pertenece a F. ¿Qué significa eso? ¿Qué me quiere decir eso? En otras palabras. A ver, alguien me dice, por favor. O el par 3,7. 3,7. También. Yo digo, el par 3,7 como par ordenado pertenece a la función. ¿Qué significa eso?
¿Se podría decir en la primera 5 es igual a la función de 2? Claro, 5 es igual a f de 2, claro. 5 es la imagen de 2, es decir, 5 es f de 2, o f de 2 es igual a 5. Ah, claro, eso es lo que quiero que se entienda. Lo mismo acá, ¿no? Decir que el par 3,7 pertenece a la función significa que 7 es la imagen de quién? De 3. 7 es f de 3. ¿Ya? Hay que entender esto. En algunos casos voy a escribir así. Ya saben que eso equivale a esta parte de acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí está la notación. Es una función f que está definida del conjunto A y llamado el conjunto de partida hacia el conjunto B. F está definida así, de A a B. Este conjuntito celeste que está por acá apareciendo es el llamado dominio de la función. El dominio de la función es un conjunto que está dentro del conjunto de partida. Dentro de A, está contenido dentro de A. Luego lo vamos a definir quién es. Y por acá tenemos el conjuntito verde, que es un conjunto que está dentro del conjunto de llegada. Es el rango. En algunos casos, el dominio puede ser todo el conjunto A, como también el rango puede ser todo el conjunto B. Veamos, aquí ya hemos dicho que en este esquema se ve clarito, aquí, en este esquema, le voy a poner un zoom. En este esquema acá se ve clarito cuál es la variable dependiente y cuál es mi variable independiente, ¿no es cierto? Hemos ya convenido que X, ¿qué tipo de variable es X? Independiente. Independiente. Mientras que Y, que está en función de X, depende de X, pues es una variable dependiente. Eso está acá. Ahí está, en la observación aparece tanto la variable dependiente como la variable independiente. Y entonces vamos a ver el dominio. El dominio. ¿Cómo definimos el dominio de una función? Bueno, en todo caso el dominio es un conjunto, por eso está entre llaves. El dominio es un conjunto de las X que pertenecen al conjunto A, tal que X pertenecen al conjunto, tal que existe y es único. Este simbolito que está por acá es bastante conocido, es el símbolo de la existencia. Y si le agrego un símbolo de admiración, me quiere decir existe y es único. Existe y es único. Entonces el dominio es ya el conjunto de todos los X que están dentro del conjunto A, tal que, ahí en la condición, existe y es un único Y en el conjunto B, en el conjunto de llegada. Existe y es único. De tal manera que X, Y pertenezca a F. Ya saben que esto de acá, esto me dice de otra forma, ¿qué me diría esto? Lo acabo de decir. ¿Qué significa para nosotros decir que X, Y pertenezca a F? Que Y es igual a la función de X. Claro, que Y es igual a F de X. Y es la imagen de X, que es lo mismo, ¿no? Entonces el dominio está formado por las X que pertenecen al punto de partida, tal que existe y es único un Y, tal que Y viene a ser la imagen de X. Eso es lo que me quiere decir matemáticamente el dominio. El conjunto de las X que están en el conjunto de partida, o si no trabajamos con X, porque como repito, pues los biólogos en diferentes especialidades no siempre trabajan con X. Pues yo diría, es el conjunto de valores que toma la variable independiente. El dominio lo determina la variable independiente, ¿no? Mientras que el rango lo determina los Y. F de X es Y. El rango lo determina la variable dependiente. El rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente que está en el conjunto de llegada, tal que los X están en el dominio de la función. Bien, entonces son dos conjuntos que siempre van a estar presentes cuando hablamos de funciones. Dominio y rango. Dominio y rango. Por acá veamos un primer ejemplo. De esa gráfica mostrada, mira, el conjunto A es 2, 3, 5 y 8. El conjunto B es 9, 7, 9, 15, 18 y 20. Es el conjunto A y B. Pero, entonces, tenemos ahí, por ejemplo, esas flechas
me representan pares ordenados, como por ejemplo, aquí tendríamos el par 2,15, mira, 2,15. La flecha azul me representa el par ordenado azul. Luego la flecha verde me está originando el par 3,15. 3,15. Ahí está, ¿no? Otro par ordenado estaría formado precisamente por la flecha marrón, que sería 8,18. 8,18. Ahí está. Entonces ahí sí podemos darnos cuenta que estos tres pares ordenados forman una función o determinan una función, la función f. La función f es un conjunto de pares ordenados, en este caso el par 2,15, el par, perdón, acá serían estos 3, perdón. Un lapsus cometí acá, 3,9. La flecha verde es 3,9. Observen bien la gráfica, 3,9. Aquí. Ahí está, ¿no? 3,9 y 8,18. Es una función, ¿no es cierto? Es una función donde ahí podemos destacar el dominio y el rango. ¿Cuál sería el dominio de f, chicos? ¿Cuál sería el dominio de f? Los números que están en el conjunto A. ¿Todos? 2, 3, 8 y 5. Solo 2, 3 y 8. 2, 3. Es decir, viendo acá la función, el dominio estaría formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. 2, 3 y 8 formaría el dominio. El dominio está formado por las X o las primeras componentes de los pares ordenados que pertenezcan a la función. Y el rango, ¿quién formaría el rango? 9, 15 y 18. 9, 15 y 18 en forma ordenada. Ahí está. El rango estaría formado por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. 15, 9 y 18. Es una función eso, sin duda alguna, ¿no? Por eso es que algunos autores deciden así. Sea f, aquí voy a poner un poco la definición, sea f definida del conjunto A hacia el conjunto B. Diremos que f es una función si y solo si cumple dos condiciones. Acá voy a poner las dos condiciones. Primero, que f sea un subconjunto de A por B. Eso, en otras palabras, en palabras más entendibles, me estaría diciendo que f es un conjunto de pares ordenados. Y es que es eso, jóvenes. Toda función en realidad es un conjunto de pares ordenados. Ya, la primera condición, ya sabes clarito, toda función es un conjunto de pares ordenados. La segunda condición en la que tienes que tener cuidado, porque la segunda condición me dice que para que sea función, decimos acá lo siguiente, si x, y pertenece a f y x, z pertenece a f, entonces y tiene que ser igual a z. Mira, esa es la condición que hace que sea una función. La primera condición ya sabes que es un conjunto de pares ordenados. Así que sea un subconjunto de un producto cartesiano, porque un producto cartesiano, ¿qué cosa es? Es un conjunto de pares ordenados. Es un producto cartesiano. Es un conjunto de pares ordenados. Entonces, la primera condición te está diciendo eso. La segunda condición te dice que para que sea función, si yo logro encontrar dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. Mira acá, tengo dos pares ordenados con una misma primera componente. Acá está X. Mira acá lo estoy subrayando. Acá está X y acá también está X. ¿No? Ahí tengo, como ves, dos pares ordenados con una misma primera componente.
Entonces, ¿qué debe pasar para que sea función? A las segundas componentes tienen que ser iguales. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Esa es la definición formal de lo que es función. En lenguaje cotidiano sería, pues, una función es un conjunto de pares ordenados donde a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Bien. Sigamos. Acá está lo que le decía, la función es ese conjunto de pares ordenados, el par azul 2,15, el par verde 3,9 y el par marrón 8,18. Esta es función, dominio 238, rango 9,18. Vamos con ejemplo 2. ¿Qué me dicen del ejemplo 2? Dice, ahí tenemos G, dada la correspondencia G. Es un conjunto de pares ordenados. Bueno, pero eso no hace que sea, eso no solo hace, el tan solo hecho de que tengamos un conjunto de pares ordenados no implica que tenga que ser función. ¿No es cierto? Entonces, en todo caso, suelto la pregunta. ¿G es función o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿G sería función o no? ¿Qué dicen ustedes? Si lo representamos con el diagrama de Venn, a ver, por acá. Acá tengo mi conjunto de partida A, por acá tendría mi conjunto de llegada B, y entre estos dos conjuntos se define G, digamos. Vamos a suponer que por ahora vamos a ver si G es función. Está así. 3, 9. Este es el par 3, 9. Luego está 5, 5, 7. Y también está 5, 10. Pregunto, ¿será función? Ya está graficado ya. ¿Será función? Creo que sí. Sí. Si vemos lo que acabamos, lamentablemente lo borré por tema de espacio. ¿Qué decía? Para que sea función, dice que tiene que ser un conjunto de pares ordenados. Y aquí lo es. Ya, este es un conjunto de pares ordenados. Ya, hasta ahí está bien. Esa es la primera condición. La segunda condición dice que si yo logro encontrar dos pares ordenados con una misma primera componente, ¿qué debe pasar? ¿Qué dijimos? Que ya no vendría a ser una función. Claro, porque las segundas componentes tienen que ser iguales, pero 7 no es igual que 10. ¿No es cierto? Si la teoría decía, si tú logras encontrar dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes también tienen que ser iguales. Pero acá, pues, 7 y 10 no son iguales. 7 no es igual que 10, por lo tanto, no es función. Además, por la definición, porque a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único, pues existe y es único, dice, ¿se acuerdan? Existe y es único, dice. O sea que el 5 le debe corresponder un único valor, y le está correspondiendo 2. Le está correspondiendo el 7 y el 10. Y la teoría dice que existe y un único elemento en el conjunto B. Entonces no es función, pues definitivamente. Y acá está el comentario, en este caso G no es función, pues la preimagen 5 tiene dos imágenes, que son 7 y 10. Además de ello, viene precisamente un poco la interpretación geométrica. Esto nos ayuda para poder ver cuándo una función o una gráfica es función o no, o corresponde al lado de una función o no.
¿En qué consiste? La llamada prueba de la recta vertical. Para poder decir si una gráfica corresponde o no a la de una función, basta con trazar rectas verticales. Basta con trazar rectas verticales. Y estas rectas, o paralelas al eje Y, como quería llamarle, estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Ahí está. En este caso, en la figura número 1, cuando tracé una recta vertical, nótese ahí, cuando tracé una recta vertical, corta en 2 puntos. Por lo tanto, no es función. Sin embargo, en la figura 2, la figura que está en la parte lateral derecha, ahí sí, por más rectas verticales que yo trace, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Mira, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Es función. Es función. ¿Correcto? ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, profesor. Bien. Sigamos avanzando entonces, por acá. Veamos este ejemplo 3. Dice, a partir de la figura, calcule el dominio y rango. Para calcular dominio y rango hay dos formas. Una es la forma analítica y otra es la forma gráfica. Aquí me están dando la gráfica. Y a partir de la gráfica, uno puede encontrar el dominio y el rango. A partir de la gráfica, uno puede determinar el dominio y el rango. ¿De qué manera? Muy fácil. Esto lo puedes hacer en cuanto tú tengas la certeza de que tienes la gráfica correcta. Bueno, si es el caso, fácilmente puedes hallar el dominio y el rango. Por ejemplo, para el dominio, proyectas la gráfica sobre el eje X. Bueno, algo así como esto de acá, ¿no? Primero grafico los extremos. Este extremo de acá caería por acá, abierto como tal, ¿ah? Este otro extremo de acá cae por acá al eje X, porque quiero ya el dominio, y para eso tengo que proyectarlo sobre el eje X. Aquí está. Ahí está. Cae así. Y todos los demás puntos, vamos a suponer que acá son una cantidad infinita de puntos. Estos puntitos rojos son los puntos que pertenecen a la gráfica. Todos estos puntitos rojos que pertenecen a la gráfica tienen que ir cayendo al eje X para ver su dominio. Imagínate que acá hay infinitos puntos. Infinitos. Ahí estoy graficando unos cuantos nada más, pero son infinitos. Si todos esos puntos rojos caen, entonces va a caer acá lo siguiente. Todo esto de acá obedece el dominio. Por lo tanto, el dominio, ¿cómo sería? Como intervalo. ¿Cómo sería? A ver, menciónalo. ¿Cómo sería el dominio? Ya asumiendo que toda esa gráfica ha caído o se ha reflejado sobre el eje X. Desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Muy bien, es el dominio desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Ese es el dominio. Y para hallar el rango, ahora ya no proyecta sobre el eje X, sino la gráfica o todos esos puntitos rojos los proyectas sobre el eje Y. Siendo así, ¿cuál sería el rango? El rango sería 2 abierto a 5 cerrado. 2 abierto a 5 cerrado. Exacto, así sería, ¿eh? Dominio, 1 abierto, 5 cerrado. Rango, 2 abiertos, 5 cerrado. Exacto. O sea, cuando me dan la gráfica, fácilmente yo puedo encontrar el dominio del rango. Siempre y cuando la gráfica esté bien elaborada. Es una forma. Ahora vemos un ejemplo número 4. ¿Qué dice? Dice, si g de x está definido como x al cubo más b, calcule el dominio de g y el rango de g. Bueno, aquí tendríamos que ser más precisos. En un examen de admisión, yo sería un poco más preciso acá para evitar las preguntas de los estudiantes. ¿Es abierto o cerrado? ¿Lo toma o no lo toma? Entonces, con una buena gráfica ya el estudiante no tiene por qué preguntar. Aquí lo cierro mejor. Aquí le pongo ¿dónde está el punto? 1 menos 2. Aquí, digamos, para que el estudiante no pregunte. Un buen ítem es considerado cuando todo el mundo lo entiende perfectamente y no hay ninguna pregunta. Y por acá el otro extremo verde también le pongo un punto acá.
Ahí está. Así sería la gráfica, ¿no? ¿Ah? Bueno, así tal como está la gráfica, yo ya puedo adelantarme a dar el dominio de G. ¿Cuál sería el dominio de G, chicos? Así tal como está. Un adelanto, un adelanto. Dominio de G. ¿Qué hemos dicho? Cuando tenemos la gráfica, ¿qué hay que hacer para hallar el dominio? La gráfica la tienes. ¿Qué hay que hacer para hallar el dominio? ¿Y cuál sería el dominio? Sería desde -2 hasta A. Claro, así es. Sería el intervalo cerrado, por eso le pongo cerrado ahí, -2 hasta A. Entonces me faltaría hallar A. Me está faltando hallar A para dar respuesta al problema. Y ahora el rango. El rango. ¿Cuál sería el rango, chicos? C cerrado hasta 5 cerrado. C cerrado, claro. C cerrado hasta 5 cerrado. Eso implica que me está faltando hallar C. Me está faltando C. En conclusión, me falta A y C. A y C. Si yo encuentro A y C, ya tengo la respuesta al problema, porque también el dominio rango, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces vamos tras el propósito de hallar A, lo cual me permitiría hallar el dominio, y C para hallar el rango. ¿Ya? Ya saben que A y C es lo que me interesa. Bueno, ya. Entonces veamos acá. Vamos empezando de acá, miren, con ese puntito turquesa. A ver, ese puntito turquesa es el punto 1,-2. Miren acá, Yo digo acá, el punto turquesa 1,-2, 1,-2 pertenece a la gráfica de G. Ajá, pertenece a G. ¿No es cierto? De la gráfica puedo desprender eso. Pertenece a G. Pero lo que decía en las láminas anteriores, ¿qué significa para mí decir que 1,-2 pertenece a G? Ya lo hemos explicado varias veces eso. Que -2 es igual a al G1, a la función de G1. Claro, -2 viene a ser G evaluado en 1. Ahí está. Exacto. -2 es G de 1. Es lo que me quiere decir. Es lo mismo. -2 es la imagen de 1 mediante G. O G aplicado en 1 me da -2. Pero como arriba tengo G de X, reemplazo. Entonces acá tendríamos -2. Mira acá. Va a ser G de 1. Pero para hallar G de 1, reemplazo acá, arriba. ¿Quién sería G de 1? Ah, sería 1 al cubo, más B. Por lo tanto, ahí encuentro B. ¿Cuánto vale B? -3. Porque 1 al cubo es 1. Pasarlo para allá sería -2, -1, -3. B vale -3. Ya tienes B, mira. Pero a ti, ¿qué te interesaba? A y C. Pero bueno, vamos por partes. Al haber encontrado B, vamos a repasar arriba. ¿Cómo sería el G de X? G de X ya sería pues X al cubo, mira así, X al cubo más B. ¿Pero cuánto vale B? -3. Así sería el G de X. Porque B ya lo tienes, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí? No hay parece, ¿no? Ahí está, B vale -3. Ya más rápida la cosa. Bueno, ya lo hemos explicado ahora, pero no hay que perder el horizonte. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que queríamos buscar nosotros? Para responder el A y problema. C. A y C. Bueno, ya hemos encontrado B. Nos sirve de algo. ¿Por qué? Porque conociendo B, ya repasas arriba y ya tendrías G de X. Ahí está. Ya tengo G de X. Ahora, X al cubo -3, porque B vale -3. Ahora tendríamos con el punto verde. El punto verde, ¿qué coordenadas tiene, chicos?
A,5. 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 Acá el punto verde es el punto cuyas coordenadas son A,5. Nuevamente diría esto, rapidito, ¿ah? Yo diría así, el punto verde, ¿a quién pertenece? Pertenece a G. Pertenece a G. ¿Qué significa eso? En otras palabras. A ver, digan ustedes. Que 5 es igual a la función de A. Claro, 5 es igual a G de A. G de A, mira acá. 5 es G de A. Es decir, sigo trabajando por acá. 5 va a ser igual a... ¿Quién es G de A? Aquí. Aquí. Ahí a G de A, mira. ¿Quién es G de A? Sería A al cubo Al- menos 3. Este menos pasa para acá, sería 5 más 3, 8. Por lo tanto, A al cubo es 8. ¿Cuánto vale A? 2. 2. Ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A. Que tú querías el valor de A y de C. Por lo menos A ya lo hemos encontrado. Ahora, emplea la misma lógica para el punto rojo. Ojo, ya lo tienes, ¿ah? Ya lo tienes. Ahora empleas el mismo criterio para el punto rojo. ¿Cuál sería el punto rojo? ¿Qué coordenadas tiene el punto rojo? Menos 12. Menos 2, C es el punto rojo. Entonces, nuevamente dice por acá, el punto menos 2, C pertenece a la función G. ¿Qué significa? Que C es igual a G evaluado en menos 2. Y reemplazarlo acá. Simplemente en lugar de X ponen menos 2. Entonces, C, ¿cómo te quedaría? Bueno, ya reemplazando en el rectángulo sería pues menos 2 elevado al cubo menos 2. Menos 2 al cubo sería menos 2 por menos 2 por menos 2 sería menos 8. No, menos Sería 3. menos 3. Menos 3, gracias, sí, me di cuenta oportunamente. Menos 3, claro, está bien. Entonces acá te queda menos 8, menos 3 sería C igual a menos 11. Y ya tienes el valor de C. Ya tienes A en verde y C en rojo. Y entonces con eso, la respuesta al dominio es rango. El dominio sería de menos 2 hasta A, es decir, de menos 2 hasta 2. Y el rango sería de C hasta 5, es decir, de menos 11 hasta 5. ¿Correcto? No hay pregunta, ¿verdad? Ahí está. No están todas las cuentas por ahí, pero bueno, ya lo hemos explicado en algo. Vamos al primer ejercicio, chicos. Vamos a ver. Con toda esta teoría que hemos dado, vamos a tratar de resolver algunos problemitas por acá. Dice, ejercicio número 1. Sea F una función. Ahorita nos dan algo de, este es un conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un conjunto de pares ordenados. Es un conjunto de pares ordenados. Sea F una función. ¿Está? Sea F una función. Determine la suma de elementos del rango de F. La suma de elementos del rango de F. Entonces, si ya sabes qué es función, tú debes manejar la teoría. Y yo tengo acá dos pares ordenados con una misma primera componente. Mira acá, lo que está subrayado con sombrero rojo. Ahí está. Mejor eso. ¿Qué se desprende de ahí? De esos dos De que pares. n es igual a 2. O menos 2. Claro. Entonces, decía la teoría, una función es un conjunto de pares ordenados. Ya, ahí tenemos 6 pares ordenados. Tal que, además, si yo tengo dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales.
Y entonces su compañero dice, entonces n cuadrado es igual a 4, por lo tanto n toma dos valores, puede ser 2 o menos 2, ¿no es cierto? Ahí está, n cuadrado es igual a 4, por lo tanto n puede ser menos 2 o 2. Pero acá también tenemos este dilema, miren, con sombrero turquesa. Tenemos el 2,5 y el 2, m más n. ¿Qué desprenderíamos de ahí? No obstante que M, f M funciona. igual. Claro, e más n es igual a 5, o n más n es igual a 5. ¿Ya? Ahora habría que evaluar con los dos posibles valores de n, porque n tiene dos posibilidades. Ya hemos visto que algebraicamente n puede ser menos 2 o 2. Vamos viendo con cada uno de ellos. Empezamos acá. Si n fuera menos 2, a ver, si n fuera menos 2, empezamos acá. Voy a empezar a trabajar con este de acá, porque tengo que descartar, no me queda otra. Empezamos acá. Si n fuera menos 2. Listo. Si n fuera menos 2, acá está, mira, reemplazas arriba el valor de n. ¿Cuánto vale m? Acá reemplázalo por menos 2. Esto lo reemplazas acá. ¿M cuánto vale? 7. M, ¿Cierto? Porque menos 2 pasa para allá, pasa a sumar 5 más 2, 7. M vale 7. Ojo, ojo. Entonces, si n vale menos 2, m vale 7. Y al reemplazar arriba los valores de m y n, ojo, porque n vale menos 2, m vale 7, reemplazo arriba en los pares, porque arriba hay valores pares, que digamos así. Primero, si n vale menos 2, el primer par te queda 1,4. El segundo par te queda 2,5. El tercer par es 1,4. Ya no sé, como se repite, ya no lo escribo dos veces, una sola vez. El tercer par sería 2, m más n, sería 7 menos 5, 2,5. Ahí está. 2, ya está aquí, ya no lo repito, ya no lo repito. El tercer par sería m,3 n menos 5. M vale 7 y n vale menos 2, sería menos 3 por menos 2, sería menos 6, menos 5, menos 11. 7, menos 11. Acá está, 7, menos 11. Estoy reemplazando nada más arriba. Estoy reemplazando nada más arriba. Y el último sería 7,3. Pregunto, ¿será función? No, No. ¿Y por qué te diste cuenta que no es función? ¿Cómo porque sabes? el 7 tiene dos imágenes, como dijo, Dos que son imágenes. 11 y 3, diferentes. y no puede ser. Claro, claro. Son dos imágenes diferentes, ¿eh? ¿No es cierto? El 7 tiene dos imágenes. No puede ser. Tiene el menos 11 y el 3. No puede ser eso. Entonces tiene función. Pues ahí está, ¿no? De lo que estamos parpadeando, este tiene función. Entonces, definitivamente no tengo que tomar este valor de n. Al tomar esto, fracasé. Esto no es cierto. Vamos a ver ahora con n igual a 2. Ya, descartada esta posibilidad entonces. Descartada esta posibilidad. Vamos a ver ahora con n igual a 2. Si n vale 2, y estamos en el segundo caso, si n vale 2, reemplazamos acá. ¿Cuánto vale m? 3. 3. M vale 3. Y ahora, con esos valores de m y n, ¿no? M vale 3, n vale 2, vamos a repasar arriba, en la función. Ya saben que los pares ordenados que se repiten los escribimos una sola vez nada más. Entonces, con m3 y n2, f te quedaría así. El primero te quedaría 1,4, el segundo te queda 2,5, el tercero es 1,4, pero ya escribo una sola vez nada más. El siguiente es m más n, sería 2,5, también escribo una sola vez. El siguiente sería 3,1 y el último sería 7,3. Pregunto, ¿es función o no es función? Sí. Sí es función. Sí es función. Ahora sí no tengo ese problema que tenía antes. Me piden la suma de los elementos del rango. Pregunto, ¿cuál sería el rango de f, chicos? Primero hay que calcular el rango. 2, 5, 1 y 3. A ver, perdón, no escuché bien. 4, 5, 1 y 3. Claro, 4, 5, 1 y 3, las segundas componentes. El rango está formado por las segundas componentes. 4, 5, 1 y 3. Ahí está. O ordenándola. 1,
3, 4, 5, forma ordenada. Lo que me piden es la suma de los elementos. Hay que sumarlos. 1 más 3, 4. Más 4, 8. 8 más 5, 13. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? No hay, ¿verdad? Vamos a ir avanzando entonces. Vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema número 2? Dice que José necesita determinar el peso máximo en toneladas que puede soportar una estructura. Este peso está dado por la suma de los valores enteros del dominio de la siguiente función. Esta es la función. Esta es la función. F de X o Y, como quiera llamar. Ya sabemos que esto es así. F de X o Y. Donde X es real, dice, ¿y cuál es el peso máximo en toneladas que puede soportar la estructura? Bueno, arriba me lo dice, ¿no? El peso máximo en toneladas que puede soportar una estructura está dado por la suma de los valores enteros del dominio de la siguiente función. Entonces hay que calcular el dominio. Una vez que tengamos el dominio, hay que sumar los valores enteros del dominio. Eso me va a representar el peso. Regla práctica para hallar el dominio de una función. Despeja y en función de X. Y en términos de X. Pero en este nivel siempre lo vas a encontrar así, ya despejadito. No tiene nada que hacer ahí. Simplemente analizar los valores que puede tomar X. Porque recuerda que el dominio lo determina la variable independiente, que es X. Entonces hay que analizar con mucho cuidado, mucha cautela, qué valores puede tomar X o cuáles vendrían a ser las restricciones para que esa función esté bien definida. Entonces habría que analizarlo por partes acá. Primero vamos a ver en el primer sumando acá, en este rectángulo turquesa. Ahí. Y luego vamos a ver acá, en el rectángulo verde. Porque tenemos que analizar X, ¿ah? Ya que, dado que me piden el dominio. Y en este caso el dominio lo determinan los valores que toma X. Vamos concretamente al rectángulo. Pero la idea es esta. Para allá el dominio despeja Y en función de X. Despejamos Y en términos de X. Que por lo general siempre te lo van a dar despejado. Veamos. Del rectángulo turquesa. Del rectángulo turquesa. Nos situamos en el numerador. O en el dividendo, como quiere llamarle. ¿Habrá alguna restricción ahí, chicos? Me estoy refiriendo a esta parte de acá. Me estoy refiriendo al rectángulo turquesa y sobre todo el numerador. A eso. ¿Habrá alguna restricción? ¿No? ¿No hay? ¿Seguro? X más 3 tiene que ser un cuadrado perfecto. No necesariamente. Alguna condición más ahí. X tiene que ser real. O sea que X podría ser menos 10, por ejemplo. Menos 10 es un número real.
Tendría que salir entero porque en el programa dice que está dado por suma de los valores enteros. Ah, en todo caso, eso se analiza al final. Lo que tendríamos que decir acá es que como es una raíz cuadrada, es una raíz par, y estamos trabajando con los reales, esta nube roja, ojo, dado que estamos trabajando con los números reales, esta nube roja, ¿cómo tendría que ser? ¿Podría ser negativa? Entero positivo. Mm. Mayor o igual que cero. Mayor o igual que cero. En general. Cuando estamos hablando, ahí me están pidiendo la suma de los valores enteros, pero eso es primero hay que cargar el dominio. Y para allá el dominio tenemos que hallar todos los valores que puede tomar X. O sea, ahí yo digo, esa nube roja tiene que ser mayor o igual que cero. No puede ser negativa, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales. Entonces, ahí está, una primera condición. Ahora nos vamos al denominador. Aquí sale una primera condición, que X más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Ya. Ahora nos vamos al denominador. Ojo, el denominador tenemos acá X menos 3. Ojo que tenga el denominador. ¿Ah? Y ahí tendríamos otra condición. ¿Cuál es? Que X menos 3 no puede ser 0. O sea, tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0 de ninguna manera. Porque la división sobre 0 no está definida. Después puede tomar cualquier valor. ¿Ah? X puede tomar cualquier valor. El único valor que no puede tomar es 3. Si no hace 0 eso. Vamos al rectángulo verde. En el rectángulo verde, arriba, en el numerador, ¿habrá alguna restricción? En el numerador o en el dividendo, ¿habrá alguna restricción? No. No hay, efectivamente. No hay. X puede tomar cualquier valor, no hay ningún problema. Arriba no hay ningún problema. Abajo es el problema, porque abajo tenemos esto. Raíz cuadrada de 6 menos X. Abajo. ¿Eso qué implica? Ahí tendríamos alguna restricción. ¿Que X no puede valer 6? Claro, pero además de eso, también X puede ser 6, pero además de eso, algo más, no solamente que X no tiene que ser 6. No es solo esa 6 restricción. tiene que ser mayor que 0. 6 menos X, o sea, esta nube de acá. Esta nube roja, nuevamente, como está afectada de una raíz cuadrada, esta nube roja tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Ahí está. 6 menos X tiene que ser mayor que 0. Ahí están las tres condiciones. Con esas, trabajando esas tres condiciones e intersectando, porque tiene que cumplirse lo primero y lo segundo y lo tercero. Tiene que intersectar ahí. Ya, eso va a aparecer acá, a continuación. Eso aparecerá acá, cuando vaya a trabajar ya. Ahí está, ¿no? Primero, X más 3 es mayor o igual que 0, ya lo dijimos. Ya. Y luego, X menos 3 diferente de 0. Ahí está. Y el tercero es 6 menos X mayor que 0. Mayor que 0, ahí está. De esas tres condiciones hay que trabajarlas y al final intersecto para ya el dominio. De la primera te queda que X es mayor o igual que menos 3. Intersectado con X diferente de 3. Y luego que 6 es mayor que X o X menor que 6. Como lo represento en la gráfica. Mayores o iguales que menos 3, lo que está con amarillo. Ahí está. Mayores o iguales que menos 3. Todo lo que está con amarillo. Luego, menores que 6, el último. Menores que 6 a la izquierda. Sin considerar 6, pues estrictamente menores que 6.
Y le quito 3. Aquí está, le quitamos 3. ¿Cuál es la intersección, chicos? ¿Cuál es la intersección? Cerrado en negativo 3 hasta abierto en 3 y unido abierto en 3 hasta abierto en 6. Claro, así. Muy bien. Una forma sería así, como dijo su compañera, es cerrado en -3, cerrado en -3, hasta abierto en 3, así lo dijo su compañera, unido con 3 abierto hasta 6 abierto. Una forma de escribir es esa. Correcto. Otra forma sería así, desde -3, desde -3 hasta 6 abierta, pero quitándole 3. Le quito 3. Así. Ahora sí, es el dominio. Esto de acá es el dominio. Este es el dominio. Y ahora sí, ¿qué me piden? Ahora sí vamos a lo que me piden. Ya tengo el dominio. Dice, el peso máximo en toneladas que puede soportar una estructura está dado por la suma de los valores enteros del dominio. Como ya tengo el dominio, ahora sí, vamos a ver cuáles son los enteros. Por ejemplo, acá, en este primer intervalo, ¿qué valores enteros hay? Enteros, ¿ah? No importa si son positivos o negativos, pero enteros. ¿Qué valores enteros hay? -3, -2, -1, 1 y 2. Claro, -3, -2, -1, 0, 1 y 2, claro. Ahora, en este segundo intervalo, ¿qué valores enteros habrá? 4 y 5. 4 y 5, nada más. Ahí están. Que son los valores enteros que están en el dominio. ¿Y a ti qué te interesaba? Dice que el peso máximo está dado por la suma de los valores enteros. Habrá que sumar los valores enteros, pues, definitivamente. Cuando sumo acá te quería -3, -2, -5. Con este 5, chao. Acá este -1 con este 1, chao. Entonces te queda 4 más 2, 6 más 0, 6. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Estoy sumando, ¿no? Lo agrupo ahí, -3, -2, -5. Con 5 se van. El 1 con -1 se van. Entonces te queda 4 más 2 más 0. Te queda 6. Y por dato te dice que el peso máximo en toneladas que puede soportar una estructura viene dado por la suma de los valores enteros del dominio de la función. Me estaban preguntando, ¿cuál es el peso máximo? 6 toneladas. Ahí está. Ahí está. Preguntas, chicos. No hay preguntas, sigo avanzando. Entiendo que todo está correcto. Aquí, miren, el ejercicio número 3 que dice, dada la función f, cuyo dominio es -2,8, me están dando el dominio ahí, mira, este es el dominio. Este es el dominio, y este es el f de x. Calcule el menor valor entero del rango de la función. Problema bien clásico en realidad, ¿eh? En realidad lo que queremos calcular es el rango. Una vez que tengo el rango, ya puedo calcular el menor valor entero del rango. Hay que calcular el rango. Típico problema. Hay el rango de la función, porque en realidad tengo que hallar el rango, cuando se tiene el dominio y la regla. Ahí tienes el dominio, tienes el rayito en ese rectángulo y tienes la regla con el cheque.
Típico el problema. ¿Qué hay que hacer? A partir del dominio empezamos a construir con mucho cuidado, respetando las propiedades de los números reales f de x o y, porque al fin y al cabo el rango lo determina y, pero sabemos que f de x es y. Entonces voy a construir y. Vamos a construir y, paso a paso. Vamos a construir y, o f de x, como quiera llamarle, que lo vamos a denotar acá con asterisco. Para representarlo, lo denoto con asterisco. Voy a construir, ¿verdad? Ya sabemos que el dominio es la variación de las x. Por ahí empezamos, ¿eh? X pertenece al intervalo que va de -2 hasta 8. Es el dato, es el dato. Escribiéndolo como desigualdad, sería que x está entre -2 y 8. Es mayor que -2, pero menor que 8. Ahí está. Y a partir de ahí vamos a empezar a construir con mucho cuidado, respetando las propiedades de los números reales asteriscos, porque asterisco es y. Y la variación de y me determina el rango. A eso voy. ¿Cuál sería el primer paso, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Restarle 2. Resto 2 a todo. A la izquierda, al centro y a la derecha. Al restar te queda entre -4 y 4. Perdón. Entre -4 y 6. Entonces resto 2, resto 2, resto 2. Ya está. El siguiente paso. He restado 2. El siguiente paso. Valor absoluto. Tomar valor absoluto. Y ahí tenemos un detalle. Mucho cuidado. Ahí tenemos un detalle. Voy a tomar barra precisamente a x-2. Si x-2 está entre un negativo, como en este caso, está entre un negativo y un positivo, me pregunto, la barra de x-2, ¿entre qué valores estará? Es una propiedad. Cuando estás entre un negativo y un positivo, la barra de x-2. La barra de x-2. ¿Entre qué valores estará? Desde el 0 hasta el mayor número. Claro, así es. Entonces, esto de acá está fijo. Mira, esto de acá está fijo. Mayor o igual que 0. Eso está fijo. Y como dijo su compañera, hay que tomar barra a los extremos y considerar el mayor. A los dos extremos le tomo barra. A los dos extremos le tomo barra y tomo el mayor. La barra de -4, 4. La barra de 6, 6. Cuando digo barra me refiero al valor absoluto. Entonces, la barra de -4, 4. La barra de 6, 6. Tomo el mayor, 6. Entonces queda menor que 6. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado con las propiedades, como repito. Borro esto por acá. Y me quedaría así, ¿no es cierto? Ahí está, lo que les he dicho. La barra de x-2 está entre 0 y 6. Siguiente paso, ¿qué me dicen? A ver, díganme ustedes, ¿qué debería hacer ahora? -1. Multiplicar por -1, claro, multiplicar por menos. Ya saben ustedes también, ahí tiene otra propiedad. ¿Qué pasa cuando se multiplica por -1 o por un número negativo en general? Se vuelve negativo. Cambiando el lado de los signos. Claro, cambia la desigualdad, ¿no? Cambia la desigualdad. Entonces algo sería así, multiplico por menos acá, mira, y te va a quedar algo así. -0 mayor o igual que menos la raíz cuadrada de x-2 y mayor que -6. Así te quedaría bien. En realidad es. Cambia la desigualdad. Pero el 0 no tiene signo. El 0 no tiene signo. Entonces, va a quedar así. Escribiéndolo para acá, esto lo pasa para acá, lo inviertes, sería -6 para acá, menor que menos la barra de x-2, es lo mismo, sino que estamos invirtiéndolo. Y el -0, pásalo para acá. El 0 lo tiene simple como 0. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto de acá. Es como si yo dijera, x es mayor que 5. También puedo decir 5 es menor que x. Es lo que estoy diciendo.
¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya está. Ahora, ¿qué está faltando, chicos? Porque quiero llegar ahí. Me interesa llegar ahí. ¿Qué está faltando? Sumarle más 4. Sumar. Sumo 4 a todo. A la izquierda, al centro y a la derecha. Sumo 4. Ya está. Lo que está en el centro es lo que tú has venido persiguiendo. Esto. Este es I. Esto de acá es I. Y es mayor que menos 2 y menor o igual que 4. ¿Qué determina ahí? La variación de I. ¿Qué determina, chicos? El rango de la función. El rango de la función. Pues efectivamente. Así es. El rango entonces va desde menos 2 abierto hasta 4 cerrado. Ahí estamos encontrando la variación de I. La variación de I determina el rango de la función. Ahora sí, ya tengo el rango y voy a dar respuesta a la pregunta. Me preguntan, calcule el menor valor entero del rango. Ya tengo el rango. ¿Cuál es el menor valor entero? -1. Menos 1. Claro. La respuesta la encuentras en la alternativa D. No es menos 2 porque menos 2 es abierto, no lo está tomando. Tendría que ser menos 1. Y si me hubieran pedido el mayor valor entero del rango, ¿cuál sería la respuesta? 4. 4. 4 si lo toma, ¿no es cierto? Pues cerrado, si lo toma. Listo. Ahí cerramos el problema número 3. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, chicos. Ahora hablaremos de las funciones elementales, ¿eh? Funciones elementales. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de las funciones elementales tenemos la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función cúbica y otras más. Vamos a mencionar acá la función constante. La gráfica de una función constante siempre es una recta horizontal o paralela al eje X. Por ejemplo, ahí tenemos la gráfica de f de x igual a c o y igual a c, constante, siempre es en c, ¿no es cierto? Y igual a c, o f de x igual a c. Ya sabes que si tienes la gráfica, mira, la gráfica es la recta azulita. Si tienes la gráfica, podemos hacer el dominio y rango. A ver, ¿cuál sería el dominio? Atrévete a dar el dominio de la función constante. Dominio y rango. El dominio no vendría a ser desde 0 hasta más infinito. ¿Será? Recuerda que Y el rango. a ver, recuerda que esta recta se prolonga por acá. No lo han hecho ahí, pero se prolonga por acá. Por Entonces sería aquí, desde menos infinito hasta más infinito. claro, todos los reales. Todos los reales. ¿Ya? Todos los reales. ¿Correcto? De menos infinito hasta más infinito equivale a todos los reales. ¿Y el rango? Sí. C. Claro, es un conjunto unitario cuyo único elemento es C. Así es. Ahí está. El dominio es de menos infinito hasta más infinito, todos los reales. Y el rango es un conjunto unitario cuyo único elemento es C. Porque recuerden ustedes que la gráfica es un conjunto de puntos. Aquí, digamos, este es un puntito rojo, este es un puntito rojo, este es otro puntito rojo. Si reflejamos todos esos puntitos rojos respecto al eje Y, ¿qué nos va a dar? El punto azul. Es como si con un acordeón juntáramos todos esos puntitos rojos respecto al eje Y, me da el punto azul. El punto azul es C, pues. ¿Mm? Por eso se olvida que para allá el dominio reflejamos respecto al eje X, pero para allá el rango reflejamos respecto al eje Y.
Listo, esa es la función constante. Su gráfica siempre va a ser una recta horizontal o paralela al eje X. La función lineal, o también llamada función de primer grado. ¿Cuál es su regla de correspondencia? F de X igual a AX más B. Ahí está. AX más B. Y la gráfica de toda función lineal siempre es una recta que está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y eso de quién va a depender? De A. Es el hecho de si la recta está inclinada para la derecha o a la izquierda, va a depender de A. Este señor me está indicando hacia dónde se acuesta la recta, hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la recta está inclinada para la derecha, como en este caso, A es mayor que 0. A es positivo. Si la recta se inclina para el otro lado, hacia la izquierda, A es negativo o A es menor que 0. Es más, esto me está indicando, esto de acá también me indica dónde la recta corta al eje Y. ¿Dónde corta el eje Y? Por ejemplo, a ver, si se está entendiendo la idea. Quiero que ustedes grafiquen rapidito. Perdón. F de X menos 3X menos 3X más 1, por ejemplo. Pregunto, ¿es una función lineal o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Claro que tiene la forma que está arriba, AX más B. A vale menos 3 y B vale 1. A ver, ¿cómo sería la recta? Un bosquejo nada más, ¿eh? Rapidito, más o menos como para que te forme la idea de cómo es la recta. El A es negativo, porque el A es menos 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el A sea negativo? Inclinada hacia la izquierda. Hacia la izquierda, acá está. El A es negativo, este es el A, es negativo. Está inclinado hacia la izquierda. Y esto con su respectivo signo me está indicando dónde la recta corta al eje Y. Ah, acá en 1. Aquí está. Digamos que está 1. Ahí está 1. Entonces la área tiene que ser así, sí o sí, mira. Más o menos, ¿eh? Así. Está inclinada para la izquierda, porque el A es negativo, y corta el eje Y en más 1. En 1. Ahí está. Acá está 1. A ver, si me están entendiendo perfectamente. ¿Qué pasaría si yo quiero graficar f de x o g de x, si quieres? G de x igual a 2x menos 4. ¿Cómo sería la recta, chicos? Se inclinaría hacia la derecha y en la recta Y pasaría por menos 4. Claro, cortaría por acá más o menos, ¿no? Aquí está menos 4, digamos, ¿eh? Es un aproximado en realidad, es un bosquejo. Aquí está menos 4. Y como la pendiente es positiva, se inclina a la derecha, como su compañera, pues. Así sería. Algo así. Más o menos para que tengas una idea. ¿No es cierto? Pendiente positiva se inclina a la derecha y corta el eje Y en menos 4. Ahí está. Listo. Con eso ya haces tu gráfico. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál sería el dominio y el rango, chicos? ¿Cuál sería el dominio y el rango? Independientemente si se abre a la derecha, se inclina a la derecha, a la izquierda. ¿Cuál sería el dominio y el rango? Recuerda que es una Tanto recta, por ¿no? el como por el rango serían todos los reales. Claro, este se extiende por acá, esto se extiende por allá, ¿no es cierto? Y si proyecta sobre el eje X, todos los reales. Si proyecta respecto al eje Y, todos los reales, efectivamente, todo R. Ahí está. Por acá vamos a hablar de función cuadrática. Rapidito por acá, función cuadrática. La regla de correspondencia de una función cuadrática o de una función de segundo grado es ax cuadrado más bx más c. Ahí está. Donde nuevamente este a me va a indicar hacia dónde se abre la parábola. Este de acá. Si ese a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Pero si ese a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Ajá, ahí está. Si a es mayor que 0, se abre hacia arriba. Y el vértice lo vas a calcular así.
menos b sobre 2a es la abscisa del vértice y f de ese valor es la ordenada. Ahí está. El vértice, una función cuadrática. Bueno, para empezar, toda función cuadrática es tal que su gráfica es una parábola. Toda función cuadrática, su gráfica es una parábola. Donde su vértice siempre lo vas a encontrar así. Siempre lo vas a encontrar así. Menos b sobre 2a, f de ese valor. ¿Y qué pasa? Que hemos dicho, si a es negativo, ¿qué pasa si a es negativo? La pendiente se abre hacia abajo. La parábola se abre hacia abajo, ¿no? Aquí está. Si a es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Pero el vértice sigue siendo el mismo, ¿ah? Así lo calculas. Menos b sobre 2a, f de ese valor. El vértice siempre lo vas a calcular así. Independientemente si es que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Siempre vas a calcular el vértice así. Y aquí hay dos posibilidades. Dos posibles preguntas que se hacen. Preguntas que... ¿Dónde alcanza su mínimo valor y cuál es ese mínimo valor? ¿Correcto? ¿Dónde la función alcanza su mínimo valor? En la abscisa del vértice. Si es que la parábola se abre hacia arriba, la función alcanza su mínimo valor en la abscisa. Y otra cosa que te pregunto, ¿y cuál es ese mínimo valor? Ah, el mínimo valor sí es la ordenada, esto de acá. Son dos preguntas que se suelen hacer acá. ¿Dónde alcanza su mínimo valor? Y la otra es, ¿cuál es ese mínimo valor? Lo mismo acá, en el caso 2. Te pueden preguntar, aquí no te hablan de mínimo, sino máximo, porque el vértice está arriba. Arriba, en lo más alto está el vértice. Entonces aquí te preguntan, ¿dónde la función alcanza su máximo valor? Ah, la función alcanza su máximo valor aquí. ¿Y cuál es ese máximo valor? La ordenada del vértice, esto de acá. Ahí está, es lo que dice ahí. Son dos preguntas que se suelen hacer en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Y por acá en la parte superior derecha hablamos de la función cúbica. Su regla de correspondencia, su gráfica, dominio y rango. Digamos que son las funciones elementales, ¿no? Constante, lineal, cuadrática y cúbica. Veamos. Aquí tenemos la función definida por tramos, o por tramos, por partes, algunos autores le llaman así, o a pedazos. Una función que tiene varias reglas de correspondencia, por ejemplo, f de x igual a f1, f2, f3, f4, fn. Tiene varias reglas de correspondencia. Ahí han puesto dos, pero tranquilamente podrían considerar más funciones. Por ejemplo, acá f de x es una función que tiene varias reglas de correspondencia, lo llaman por tramos. Un f1, un f2, un f3, un f4, un f5, hasta un fn, digamos. Esta es una función por tramos. ¿Ah? Pero en este caso, pues acá han puesto dos funciones nada más, f1 y f2, pero pueden haber varias. Lo cierto es que para que sea una función definida por tramos, la intersección de los dominios tiene que ser vacío. El dominio de f1 intersectado con el dominio de f2 es el vacío. Aquí está bien. Dominio de f1 intersectado con el dominio de f2 es vacío. Estos dominios son tales que cuando lo intersecto tiene que ser el vacío. No tiene que haber elementos en común. Y por otro lado, el dominio de la función simplemente lo encuentras haciendo la unión de los dominios. El dominio de f1 reunido con el dominio de f2. Y el rango de la función, mira acá, el rango de la función es la unión de los rangos. Rango de f1 con el rango de f2. Veamos acá el siguiente ejemplo. De la figura calcule el dominio de f y el rango de f. Esta es una función por tramos. Porque de 1 a 2 se define de una forma. De 1 a 2 se define así, con turquesa. Y de 2 hasta 5 se define como rojo. Así. Así. Ya, pero tengo la gráfica.
Ya nosotros sabemos que cuando se tiene la gráfica podemos encontrar los dominios y el rango también. Llámale a este turquesa F1. Por un tema de comodidad, a ver. Llámale a turquesa F1. Y al rojo F2. Pregunto, ¿cuál es el dominio de F1? Desde 1 abierto hasta 2 cerrado. Muy bien, ese es el dominio de F1, correcto. ¿Y el dominio de F2? Desde 2 abierto hasta 5 cerrado. Claro, entonces tengo el dominio de F1, tengo el dominio de F2, puedo encontrar el dominio de F, haciendo la unión. Entonces yo diría acá, el dominio de F, diríamos así, el dominio de F de la función total va a ser la unión de los dominios. El dominio de F1 con turquesa sería desde 1 abierto hasta 2 cerrados, como dijo su compañera, desde 1 abierto hasta 2 cerrados. Reunido con el dominio de F2. ¿Y cuál es el dominio de F2? También lo dijo su compañera, sería de 2 abiertos hasta 5 cerrados, ¿no es cierto? Desde 2 abiertos hasta 5 cerrados. Eso es. Es correcto. O también puedes decir, acá como está el 2 cerrado y acá está abierto, lo juntamos. Entonces también lo puedes escribir así. Va desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Lo juntamos. Así lo puedes escribir. Cualquiera de las dos formas es correcto. Ya, ese es el dominio. Ahora vamos con el rango. El rango, ¿cuál sería? Rapidito, chicos, a ver. El rango, la teoría me dice que es la... Abierto. Más, unido con 2 abierto hasta 4 cerrado. Claro. El rango de F1 sería, de F1 del turquesa, mira, del turquesa sería en este caso desde 2 abierto hasta 4 cerrado. Reunido con el rango de F2. ¿Cuál es el rango de F2? Desde 1 cerrado hasta 2 abierto. Desde 1 cerrado hasta 2 abierto. Ahí sí no los puedo juntar, ¿no? Porque el 2 no lo está tomando en ninguno de los casos. Ni en el turquesa, ni en el rojo toma el 2. O sea, no lo puedo tocar. A lo mucho puedo ordenar de 1 a 2 reunido con 2 a 4. Ya tenemos el dominio del rango. Ahí está. Ahí está. Dominio y rango, que es lo que hemos hecho. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Por acá, ¿qué más tenemos acá? Un ejercicio. A ver, rapidito. Ejercicio número 4. Dice, Gael diseñó una rampa de skate cuya sección transversal se muestra en la imagen. En este diseño, f de x representa la altura de la rampa en metros y x corresponde a la distancia horizontal en metros desde el inicio de la rampa. X. La función f de x está definida por tramos de la siguiente manera. Ahí está, la función por tramos. ¿Sí? Desde 0 hasta 4, viendo acá en el eje X, de 0 a 4 se define como a través de una parábola. Y desde 4 hasta 6, ¿qué tipo de función interviene ahí? Mira, de 4 a 6. Constante. Constante, claro. Ahí al ojo puedo hallar B. ¿Cuánto sería B? Mira, en la gráfica. ¿Quién sería B? El dominio está partido, dice de 0 a B y de B a 6. De 0 a B se comporta de una forma, ya. Y de B a 6 se comporta de otra forma. En ese caso, B, ¿quién tendría que hacer? 4. 4, pues, ¿no es cierto? 4. Dado el dominio de la función por tramos, ahí está, mira, precisamente, ahí viene el par. De 0 a 4 se comporta de una forma. De 0 a 4 se comporta de una forma, con la función, la parábola. Pero de 4 a 6 se comporta de otra forma. Entonces, 4, precisamente, es el punto de quiebre del dominio. Entonces acá, de 0 a B, de 0 a B y de B a 6. Entonces B tiene que ser 4, porque de 0 a 4 se comporta de una forma. Ahí está.
pero de 4 hasta 6 se comporta de otra forma. Entonces B tiene que ser 4, definitivamente. B tiene que ser 4. Ya, listo. Ya tengo el valor de B. Ahora, trabajemos con este puntito azul. Ese puntito azul, ¿quién es? ¿Qué coordenadas tiene el puntito azul? 2,1. 2,1. Rapidito, entonces diría 2,1 pertenece a F1, a la primera función. Llámale a la primera función F1. A esto de acá llámale F1 y a esto de acá llámale F2. Mejor. ¿Qué significa para nosotros decir que el 2,1 pertenece a F1? ¿Qué significa? Y eso lo hemos visto también, ¿eh? 1 es igual a la función de 2. Claro, 1 es la función F1 evaluada en 2. Hace tus cuentas por acá rapidito. 1 va a ser igual a... ¿Quién es F1 de 2? Ah, bueno, repasa acá. Este es F1. F1 de 2 sería A por 2 elevado al cuadrado. Porque F1, ahí está. Esto de acá. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale de aquí? Aquí se prende A. A, ¿cuánto vale? 1/4. Ya tengo el valor de A. Y tengo A, la función, más o menos va a quedar así. F1 sería 1/4 de x al cuadrado. Ya, listo. Ahora, este puntito de acá, miren, este puntito azul que estoy resaltando por acá, también pertenece a F1, pero también pertenece a F2. Pero voy a sacar provecho de que pertenece a F2. Entonces acá mi F1 me va a quedar así, mira. F1 en la primera función sería A, que es 1/4 de x al cuadrado. Acá estoy representando, ¿eh? Aquí estoy representando. Ya conozco A. Ya conozco A. Ahora, ese puntito azul, ¿qué coordenadas tiene, chicos? Vamos a suponer que acá, que no lo conozco, le pongo K. Ya está. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese puntito azul? ¿Cuáles son las coordenadas del puntito azul, de este puntito azul grande que está acá? 4K. 4, K. Entonces diría acá, 4, K, 4, K pertenece a F1. Como también pertenece a F2, no hay problema. Es un punto que está compartido ahí, a F1 y F2. ¿Qué significa esto? Ah, nuevamente que K viene a ser ¿qué cosa? F1 de 4. ¿Cuánto vale K? Ah, reemplaza pues en el rectángulo. ¿Quién es F1 de 4? Sería 1/4 de 4 elevado al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Entre 4, K vale 4. K vale 4. Ojo, K vale 4. Y si ya tengo el valor de K, ya tendríamos C. Porque F2 es una función constante. ¿Cuánto vale F2? Profesor, ¿está seguro que A vale 1/4? Sí, claro. Ahí está, pues los cálculos, ¿cierto? Ahí están los cálculos. ¿A partir de qué? De este puntito. Me he valido de este puntito rojo. Este puntito rojo. Yo digo, ¿este punto quién es? El punto 2,1. 2,1. El punto 2,1 pertenece a F1. Aquí, partir 2,1 pertenece a F1. Y luego si me cuentas. Y A vale 1/4, pues, ¿no? Porque 2 al cuadrado 4 vas a dividir 1/4. A vale 1/4. Si F1 está bien. F1 es correcto. La pregunta que yo les hice es,
siendo f2 una función constante, como alguien me lo dijo, y es correcto, ¿cuál sería esa función constante? ¿Cuál es el valor de esa función constante? ¿Te das cuenta en la figura ahí? F2 igual a K. Es una constante, siempre vale K. Pero K, ¿cuánto vale? 4. Entonces la función constante es 4. C, por lo tanto, es 4. ¿Correcto? Porque de 4, mira, de 4, como ya lo he encontrado, de 4, si quieres verlo acá, de 4 a 6, dice el enunciado es C, constante. Entonces, si quieres le hubieras puesto C de frente acá, ¿no? Si quieres le hubieras puesto C de frente acá, por la misma definición, si no se entiende esto. Aquí, esto sería C. Porque dice bien claro, de 4 a 6 es la constante C. Entonces acá en lugar de K le pongo C y ya tendríamos directamente ese valor. En lugar de K le pongo C y ya tenemos acá. Lo siguiente. Este C y C vale 4. 4, C, acá 4, C, pertenece a F de 1, así. C es igual a F1 de 4. Porque el enunciado está diciendo que de 4 a 6 la función es constante. Yo ya tengo A, B y C. A vale 1/4, B vale 4 y C vale 4 también. Ahí está. Vamos a ver acá. Con esos valores que ya están obtenidos por acá, voy a borrar todo esto. Ahí está, 1/4, C vale 4, ya está. Vamos a encontrar la altura en metros de la rampa en el punto X. ¿Quién es X? Calculemos B menos AC. Calculemos B menos AC. B vale 4, menos A vale 1/4 por C que vale 4. 4 con 4 se van y te queda 4 menos 3, F de 3. Quiero hallar F de 3. La altura de la rampa es precisamente F de 3 en este caso, porque me está pidiendo la altura de la rampa en este valor de X. Pero esto, de acá calculando, me queda 3. Y si yo quiero hallar F de 3, ¿dónde tendría que trabajarlo? ¿En la primera función o en la segunda? ¿Qué dicen ustedes? Si quiero hallar F de 3, ¿dónde lo analizo? ¿En la primera o en la segunda función? Porque hay dos funciones. 3, ¿dónde está? ¿En el primer dominio o en el segundo? Chicos. En el primer dominio. Primera, acá está, pues, entre 0 y 4, ahí está 3. Ahí está 3. Aquí está 3. Entonces tengo que trabajar con esta regla, pues. ¿No es cierto? Porque están viendo F de 3. 3 está en el primer dominio. Ya simplemente sería 1/4 por 3 al cuadrado. 1/4 por 3 al cuadrado. Serían 9/4. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, chicos. Dice, un atleta se está preparando para una competencia de salto con pértiga. En su primer intento logra alcanzar una altura de 3.5 metros y en el segundo intento sube a 3.7 metros. En los intentos posteriores su rendimiento mejora de manera progresiva. Se entiende, ¿no? Que conforme va, digamos, preparándose, ¿no? Va haciendo mayor cantidad de intentos, va a ir mejorando su récord.
Si las alturas alcanzadas siguen un comportamiento lineal en función del número de intentos, ¿en qué intento el atleta alcanzará una altura de 5.1? Bueno, entonces acá la altura está en función de los intentos. Lo digo así, la altura está en función de los intentos. Ahí está. Y como dice que tiene un comportamiento lineal, ¿cómo sería entonces? ¿Qué forma tendría esta función que me va a determinar la altura? ¿Cómo es una función lineal? Rapidito, a ver, ¿cómo es una función lineal? AX más B. AX más B. Pero acá le estoy poniendo la altura, ¿no? La altura en función del número de intentos, porque así dice. Si la altura, en la tercera línea, si de las alturas alcanzadas siguen un comportamiento lineal en función del número de intentos, o sea, la altura está en función de intentos, ¿cómo sería? A por I más B. Esta sería mi función lineal. Entonces hago una tablita por acá. Hago una tablita por acá. Aquí pongo la variable independiente, que en este caso es I. Y acá pongo la variable dependiente, que es la altura. La altura depende de los intentos. Vamos al primer dato. Dice, en su primer intento, cuando I vale 1, el primer intento, ¿la altura cuánto es? De 3.5. La altura de 3.5. En el segundo intento, cuando I vale 2, ¿cuánto es la altura? 3.7. En los intentos posteriores su rendimiento mejora. Claro, se entiende que va a ir mejorando. La pregunta es, ¿en qué intento, acá, en qué intento logró alcanzar una altura de 5.1? Eso es. Entonces ya, bueno, si quiero trabajo con eso, sino con X e Y, como gustes, con X e Y o sino con esta tabla. Entonces yo digo acá, de la tablita, H de 1, ¿cuánto vale? La altura en el primer intento, ¿cuánto vale? 3.5. De ahí sale una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? A ver, H de 1, ¿quién sería? Aquí en lugar de I pones 1, sería A por 1, A. Sería A por 1, A más B es igual a 3.5. Ahí sale una primera ecuación. Trabajando con el primer par. Ahora el otro par. Ya trabajé con esto, ahora con este de acá. La altura en el segundo intento fue de 3.7. 3.7. Reemplazando H de 2, ¿cuánto sería? A por 2 o 2 por A, como quieras. El orden de los factores no tiene producto. A por 2 o 2 por A más B es igual a 3.7. Resto de esto. Dos ecuaciones con 250. Resto. 2A menos A, A. Las B se van. 3.7 menos 3.5 sería 0.2. Ahí tienes el valor de A. Y conociendo A, reemplaza en la primera o en la segunda, donde se te haga más cómodo, y allá B. Con eso encuentras el comportamiento. Aquí está. Bueno, en el puesto X de A, ahí sale la primera ecuación. Por acá sale la segunda ecuación. Y ahí, estas dos ecuaciones que están acá, es lo mismo que está acá. A más B es igual a 3.5, 2A más B es igual a 3.8. 3.7, perdón. Dos ecuaciones con dos variables, resuelves, sale el valor de A, que es 0.2, y el valor de B, que es 3.3. Sino que yo, en lugar de F de X, le puse H de Y, para indicar que la altura esté en función a los intentos. Y sería así, A por I más B. Así lo había trabajado yo, ¿no? La letra es lo de menos, como repito. En lugar de F le puse H de altura y en lugar de X le puse I de intentos. La altura está en función de los intentos. Bueno, entonces una vez que tienes A y B, ya reemplazas acá entonces, ¿eh? Ya reemplazas acá, porque ya tienes A y B. ¿Y qué concluyes? Bueno, entonces yo puedo decir que el F de X, que me calcule la altura, va a ser igual a, que es 0.2 por X, más B, que es 3.3. ¿En qué intento el atleta alcanzará una altura de 5.1? Acá, reemplazas acá, la altura es 5.1, es igual a 0.2 por X, más 3.3. Ahí despejas X, porque X es intento. El F de X es altura.
La altura me la dan 5.1. Lo que queremos hallar es X. X me representa el intento. Y ahí sale, creo que, en el sexto intento. Ahí está. Noveno intento. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien. El tiempo nos ha ganado. Les voy a compartir los demás ejercicios, chicos, con el compromiso de que ustedes los revisen. Si tienen alguna duda, pues me hacen saber la próxima clase, porque todavía tenemos una clase más de funciones, pero ya el tiempo nos ha vencido. Tómenle captura, por favor. Les solicito que tomen captura. Aquí está el ejercicio número 6. Es sencillito. A continuación, el ejercicio número 7. También es bastante sencillo. Y no es la única forma tampoco de resolver esto, que quede claro. Y por acá el problema número 8. Bueno, no es nada difícil. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es la definición de función par e impar, que eso también lo encuentran en su cuadernillo, ¿eh? Y cerramos nuestra sesión el día de hoy compartiendo las claves de los propuestos. Aquí viene, por favor. Ahí está. Bien, chicos, si no hay alguna pregunta, ahí nos quedamos hasta la siguiente sesión, que ya sería la última, por cierto. Nos vemos, que tengan, digamos, buena semana, los días faltantes, y nos comprometemos, pues, a reunirnos la próxima sesión. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profesor, Chao, profe, cuídese. cuídese. Chao, profesor, cuídese. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Chao, chao.